¿Quiere conocer de verdad a la Virgen María? Vio que usted pasa por la iglesia católica, ¿qué ve? La ve siempre ahí, o por lo menos la representación de la Virgen. Y muchos cristianos hemos crecido en un ámbito donde a la Virgen María nos hacían mirarla de costado, ¿no? No, pero la Virgen no tiene la culpa que la gente la adore. La Virgen no tiene la culpa de eso. Es una extraordinaria mujer que hoy lo vamos a conocer. Présteme atención, solamente 15 minutos. Y va a descubrir una mujer maravillosa, una mujer que es digna de imitar, tanto por hombres como por mujeres. A ver, ¿tiene Lucas capítulo 1? ¿Lo tiene así? Lucas capítulo 1. Si usted me acompaña en el versículo 26. Amén. Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Primera sorpresa, María nunca se llamó María. Dijo uno en el video de TikTok. Nunca se llamó María, no existe el nombre María en Israel, se llamaba Miriam. Porque Miriam era el nombre que se le ponía a la mayoría de las mujeres para honrar a la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam y era una profeta. La Virgen María nunca se llamó María. Su nombre verdadero es Miriam. Nada más que la tradición muchas veces machista de la Iglesia Católica le robó el nombre a la mujer. Entonces se lo latinizó, le puso María, porque quedaba más lindo para la cultura romana. Pero su nombre era Miriam, que es un nombre judío, porque ella es una mujer judía. Recién, como decía Daniela y Clara también cuando hablaban, muchas veces los derechos de la persona, hasta el nombre le robaron a la madre de Jesús. Hasta la identidad. Es increíble, pero es así. Pero mire lo que pasa. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. En otras traducciones significa salve muy bienaventurada. ¿Sí? El Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Cuánto habré criticado los católicos cuando decían eso? Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Cómo decías? Estaba en la Biblia. Bendita tú eres entre todas, de todas las mujeres. Dios elige a esa persona. Pero mire lo que sucede. Pero ella se turbó mucho con estas palabras, se confundió y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Otra latinización del nombre. No existe el nombre Jesús en Israel. Es Yeshua. Ese es el nombre de Jesús. Pero cuando la iglesia se une con el Estado, todos los nombres del Nuevo Testamento se latinizan y pasan a pasarse a Miriam es María, Joseph pasa a ser José, o Yusif pasa a ser José, y Yeshua pasa a ser Jesús. Es increíble, pero esto es así. Algo extraordinario de Dios pasa, Dios le promete algo y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Se le ataron los cordones a María como diciendo, pero si yo estoy desposada con José, pero yo no estoy casada. Y de repente la respuesta del ángel es extraordinaria porque le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. ¿Qué se dice en la Iglesia Católica? Santa María, ¿madre de qué? De Dios. Claro, de Dios Hijo. Nosotros íbamos a una iglesia en Córdoba que Dios no tiene madre, decía el pastor. Claro, Dios Padre no tiene madre. Pero Jesús nació de la Virgen María. Entonces, madre de Dios. De la humanidad de Dios Hijo.
A veces criticamos cosas porque las miramos con un sesgo a las personas. En vez de mirar si en la Biblia lo que ellos están enseñando es correcto o no. Hay otros errores, pero hay cosas que están bien. Y María es la madre de Dios Hijo. Y miren lo que pasa. Versículo 37, miren lo que dice el ángel, ¿no? Dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire qué fe. Mire, los estudiosos bíblicos hablan de que María, en el momento de que fue y recibió la concepción a través del Espíritu Santo de Jesucristo, tenía entre 14 y 16 años aproximadamente. Usted me dice, Santiago, ¿cómo logran esa conclusión? Porque María nace Jesús y también lo ve crucificado después de 30 años. Y las mujeres no tenían mayor expectativa de vida que 50 años. Entonces se calcula que María era muy adolescente. Alguien sin experiencia, alguien sin hijos. Pero no solamente esto, sino que te voy a contar un poco, porque María nació en un ambiente hostil, quizá como usted y yo. Pero en el caso de ella, la niña judía era una analfabeta. ¿Escuchó? Nunca se le enviaba a estudiar. Cuando se abría la escuela del libro, que era como la primaria en Israel, si una niña aparecía en la primaria, se llamaba a los padres y se la sacaba. Porque el único que merecía estudiar la Torá, la ley, era el que entraba en la ley, que era el niño circuncidado, el niño judío. En las sinagogas de la época de Jesús solamente estaban sentados los hombres. Imagínense las mujeres de la iglesia ahora, que le dijeran, no, todas paradas, ¿eh? No, pero hay silla, hermano, hay silla para todo. No importa, no, todas paradas. ¿Volvería el domingo que viene? Difícil, ¿eh? Difícil como Belgrano siendo campeón de la Libertadores. Complicado. Pero en esa época la mujer era eso. Había una reja que separaba y un muro que separaba a las mujeres que paradas junto con los niños veían y en el culto participaban sentados los hombres. Esa es la cultura en la que María se crió. Separada. Un ambiente hostil. La mujer cuando se era criada por su padre era una sirvienta. ¿Escuchó? Lávame los platos, lávame el piso, recógeme la ropa, dóblame la remera. ¿Cuántos están ahí? Mire el ambiente en que la Virgen María creció. Un ambiente y un contexto social muy complejo. No participaba de la vida religiosa, no sabía leer, no sabía escribir, no tenía profesiones. Por eso cuando quedaban viudas, se volvían muchas veces prostitutas. ¿O no notó en el Evangelio que muchas mujeres, mujer de la calle, que esta era prostituta? Claro, si no tenía profesiones, no sabía leer ni escribir. No tenía dónde escaparse. ¿Dónde están ahí? No tenía cómo hacer para subsistir. ¿De qué vivía? De su cuerpo. Mire el contexto en el que estaba. De repente su padre decidía con quién se tenía que casar. Hermanas, ¿se imaginan eso? 18, 19 años que venga tu papá y te diga, te va a casar con este. Pero si es fiero este. Y que te diga, no, yo no te pregunté si te gusta o no. Te va a casar. Y no hay de dónde escaparte. ¿Cuándo te trae? Menos mal que cambie la regla o no. Porque me imagino el changuito capaz que tampoco le gustaba. Y el padre de él le decía, no, usted se casa. ¿Por qué? Y porque ya hizo el plazo fijo. Ya depositó en Guala, ya pagó la dote. Así que llévesela. Una situación de una mujer que pasaba de ser la mucama del padre a la mucama del esposo. Ese contexto es el ambiente y la cultura en la que vivía María.
Pero no solamente eso, cuando el ángel viene, se la pone más complicada a María. Porque la mujer que le era infiel a su esposo o a quien era desposado era digno de muerte. Una de las 21 causas que el libro de Levítico establece para que una persona muera en la ley mosaica era cuando era infiel. Y ella se había desposado, como que se había comprometido. ¿Cuántos me están escuchando? Y todavía no había estado en la intimidad con su esposo. Por eso ella lo primero que le dice el ángel es: todo bien, todo espiritual, hermoso, van a ser el Hijo de Dios. Pero ¿cómo va a pasar esto si yo no estuve con mi esposo? Como diciendo, ¿cómo le explico a la cultura de mi tiempo? ¿Cómo le explico a mis parientes? ¿Cómo le explico a la gente? Yo me imagino a María pensando a la gente ya tirando la piedra al aire, ¿no? Esperándola afuera cuando le vea con un poquito de pancita. Es increíble, es cruel, pero esa es la realidad de la Virgen María. Cuando usted y yo leímos, cuando ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su palabra, marca una fe extraordinaria, hermano, porque ella se está jugando el cuello, se está jugando la cabeza. A ella la iban a matar cuando la vieran embarazada. Su esposo la iba a repudiar y le esperaba ser apedreada. En la cultura donde ella vivía. Pero ella, en un acto de fe extraordinaria, esta adolescente temerosa, esta adolescente de repente escucha que es muy favorecida, que el Hijo de Dios va a venir sobre su vientre. Y para que no tenga miedo, la palabra de Dios dice que el ángel le explica, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y acá hay una parte del contexto, hombre y mujer, escuche por favor, porque hay un tesoro, una perla ahí. Cuando el esposo se casaba, con el manto que tenía, la cubría como una sombra a la esposa. Y le decía: desde este momento no le pertenece a ningún otro hombre. Esa era la frase que el hombre judío le decía a una mujer cuando se casaba. Y para que esa niña judía adolescente temerosa no tenga miedo, el ángel se mete en el contexto de su época y le dice: va a pasar como en una boda. El manto te vendrá por encima y te cubrirá con su sombra. Para que esta niña no tuviera miedo, el ángel se lo explica con tanto cariño, con tanto respeto. Y esta niña, esta adolescente, le digo niña porque un adolescente es un niño todavía, quizás a la mirada de este hombre de 42 años. Y ella dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué acto extraordinario de fe. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos tenemos mucho menos que temer que ella y no nos juzgamos como ella? Ella pensaba que iba a recibir el dolor y el desprecio de su esposo, de su prometido, mejor dicho. Que iba a recibir el rechazo de su sociedad y que iba a pagarlo con la vida. Pero ella se dio cuenta de que si creía, algo extraordinario iba a pasar. Había un santo niño, un santo ser que crecería en su vientre, que traería libertad, que traería perdón de pecados, que traería el reino de los cielos. Y el costo que debería vivir, la Virgen María dijo: yo estoy dispuesta a pagarlo. Uf. ¿Cuánto necesita Oliva de cristianos, hombres y mujeres con ese espíritu? De decir: yo sé que el mundo me va a recibir con una pedrada. Yo sé que mis parientes me están esperando para juzgarme. Yo sé el costo, pero también veo el premio. Porque usted me dirá: pero Santiago, ninguno de nosotros tenemos al Hijo de Dios en el vientre. ¿Estás seguro? Dice la Biblia que Jesucristo ha venido a morar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y que cuando pasa eso, también somos reos de muerte, dice el apóstol Pablo, porque nos tenemos que jugar la vida. Porque aquellos que venden que el Evangelio es un camino de prosperidad y éxito es una mentira.
Jesús lo dijo, en el mundo va a tener aflicción. Cuando los fariseos y los saduceos lo perseguían, Él le dijo, si esto hacen con el árbol verde, es decir, con Él, ¿cómo no van a hacerlo con ustedes, hermano? Si a usted no lo están persiguiendo, preocúpese. Si alguien no le está haciendo la guerra por ser cristiano, preocúpese. Porque quizá no lo está haciendo bien. O no lo está haciendo totalmente. En el mundo espiritual y en la vida, el que es cristiano es alguien que vive como un extranjero y un peregrino, dice la palabra. La sana doctrina te tiene que decir eso. Hoy que abundan mensajes positivistas. María vio el precio, pero también vio el premio. Hermano, es hora de que veas el precio, pero también que veas el premio de Dios. Que veas lo que te espera. Si vos confías en Dios, si vos pones tu fe en Dios, si vos crees a Dios, el premio que te espera es que otros sean bendecidos a través tuyo. Que otros vean a Jesucristo a través tuyo. Que otros se salven a través tuyo. Que otros sean discipulados a través tuyo. Que otros sean salvos a través tuyo. Pero claro que hay un costo. Hay vergüenza, hay hábitos que tienen que cortarse. Hay costumbres que tienen que cerrarse para siempre. Porque hay un costo. Todo lo que vale tiene un costo. Orar tiene el costo de apagar el televisor, de levantarse temprano. Estudiar la Biblia tiene el tiempo de dedicar todos los días 1 hora, aunque sea estudiar, a leer la Biblia. Ir a evangelizar a alguien es morir a tu carne, dejar el descanso, tu horario para ver la tele, por otro. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay mucha gente que se le ha dicho y que dice Señor, Señor. Pero hay un costo que hay que pagar. La pregunta es, nosotros en el lugar donde vivimos, ¿estamos dispuestos a entender el costo mirando el premio? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo espiritual que requiere consagrarnos a Dios y ser como la Virgen María? Es necesario que nosotros lo miremos. Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero antes dice algo extraordinario. He aquí la sierva del Señor. No dijo de mi esposo. No dijo de mi papá. Del Señor. Hermanas, hermanos, usted a quien primero le sirve es a Él. La palabra en griego que figura acá como siervo es doulos, que significa esclavo. Y eso significa que nuestra dependencia de Dios es la misma que tenía un esclavo. El esclavo ya no vivía para sí, vivía para el gozo, la alegría y la bendición de su amo. La pregunta es, usted y yo, ¿somos esclavos de Dios? Ay, ya me la está complicando mucho. Porque pensemos, reflexionemos. La Virgen María es un ejemplo extraordinario de una persona que estuvo dispuesta a correr las más altas consecuencias para que otros vean la gloria. No sabía leer ni escribir, pero algo entendió María cuando lo vio entrar el ángel. Vio que era la oportunidad de cambiar la historia para todas las mujeres, de cambiar la historia de la humanidad, de que el Mesías tan esperado por más de 2000 años, desde la primera pronunciación en la ley, de que vendría, sería, la tierra llegaría a través de ella. Hermano, y lo mismo pasa en tu casa. Si sos la primera generación de cristianos, gloria a Dios, porque la maldición de antes de conocerlo a Dios se ha roto para siempre. Vos comenzás un camino nuevo ahí y vos no sabés hasta dónde va a llegar. En el caso mío, mi madre fue esa primera generación. Y yo soy la segunda y Pedro ya es la tercera. Si comparamos la vida de la primera generación con la tercera, hay extraordinaria diferencia. Pero hay alguien que se tiene que animar a dar el primer paso y pararse ante lo que no está guionado, ante lo que no está arreglado. Pararse en el nombre de Jesús y decir,
yo estoy dispuesto a cambiar de lo que me criaron toda mi vida. Acá estoy. Yo no sé cómo venís a esta noche, pero sé que Dios a través del Espíritu Santo te está hablando. ¿Vas a dejar que Jesús nazca en tu corazón? No, pero yo vengo a la iglesia. No, es otra cosa. ¿Vas a dejar que Jesucristo haga la obra como la hizo con María? Que a través tuyo Jesucristo cambie la historia de lo que te rodean, de tu casa. Este es el momento histórico que debemos tomar la reflexión y poder tomar una decisión. Hermanos, María sabía todo lo que podría venir. Algunas cosas las conocía. Pero acompáñeme, mire, estamos llegando a un punto cúlmine. Fíjese el versículo que le voy a citar, porque es extraordinario. María no terminó allí su prueba, capítulo 2, Lucas capítulo 2, mire lo que pasa aquí. ¿Lo tiene allí? Lucas capítulo 2. Amén. Mire lo que sucede. María está embarazada y llaman a un censo, y en ese censo tiene que viajar a la casa de sus antepasados, que era la ciudad de Belén. Y dice versículo 4, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe cómo era un nacimiento en el siglo I? Iba al zonal y estaba la enfermera, el aire acondicionado, el doctor, el obstetra que te decía, no, se va a ubicar en 15 grados, van a hacer así. No había partero, no había enfermero. Era donde te agarraban nomás. Y no solamente eso, que María era el primer hijo. Aquellas que son mamá, cuando vos tenés primer hijo, no es lo mismo que los otros. Ya con los otros tenés más cancha. Una idea tenés, por lo menos. Pero María con 14 años, imagíneselo, en una ciudad extraña. ¿Sabe quién eran las parteras en esa época? La propia madre del embarazado. La tía. Una cuñada buena onda, dijeron a mí. Alguien que estuviera ahí para ayudarte. Pero María está en una ciudad extraña. Y Dios, en su soberana voluntad, decide que así sea. Porque cuando vos tomas una decisión, Dios prueba tu carácter también. A ver si la decisión que vos tomaste fue una emoción de un altar en un culto o realmente te la jugaste por Él. Y siempre Él te va a poner en situaciones no controladas. Diga conmigo, situaciones. Diga, situaciones no controladas. ¿Cuál es una situación no controlada? Toda aquella situación que vos no podás controlar. Y María no reniega de eso. No solamente que está en un lugar embarazada y a punto de dar luz, sino que no encuentra un lugar en el mesón, que era como el hotel de ese momento. Y la mandan al pesebre. El pesebre lo muestran todo. ¿Alguna vez vio un pesebre viviente acá en Oliva? Viste que todos tienen cara de santa, lo que hacen. Y todos los animalitos sanitos. ¡No! Estaba lleno de animales, había mal olor. Y no precisamente porque Rexona te abandona, sino porque los animales tienen olor y hacían todo en el pesebre. En ese lugar nació Cristo. El lugar del pesebre donde se lo acuesta el Señor es el lugar donde comían los animales. Si usted se pregunta, hermano, todos nos preguntaríamos, si fuéramos José o María, diríamos, ¿no tiene una mejor idea usted de dónde nazca su propio hijo que el pesebre donde comen los animales, donde hacen la necesidad de los animales? Pero María no abre su boca. María no dice nada.
Siempre nos enseñaron que la espiritualidad está llena de palabras. Y esta frase no es mía, pero el silencio te asocia con los sabios, dice el proverbio. Si no hay nada bueno para decir, no digas nada. El proverbio dice, guarda silencio y te asociarán con los sabios. ¿Qué piensa la gente? Mira que tranquilo, la persona no se metió. Aún la gente del mundo valora el silencio. María no dijo absolutamente nada en medio de una situación compleja, a punto de dar a luz por primera vez, con nadie que la asista, solamente su esposo, sin ninguna experiencia, porque las parteras eran la madre, la abuela, que ya habían parido, que ya tenían experiencia. Cómo cortar el cordón umbilical, cómo ver y ver, saber si la persona estaba a punto de dar a luz. ¿Cuántos me van siguiendo en esta noche? Pero María no presentó quejas delante de Dios. ¿Cuál es la última vez que usted se quejó? Que no entendió que a veces lo único que Dios espera es tu silencio. Prudencia. No juzgue la serie antes de verla completa. San Netflix, capítulo 2, versículo 5. Espere. No, porque esta vida, porque lo que me pasa, mira dónde vivo. Tranquilo. Es un capítulo de la serie. No la juzgue. Todavía no terminó. Espere en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? María no se quedó allí. Y por último, quiero compartirle esto, porque la Virgen María tuvo un acto extraordinario. Decidió ser distinta a la cultura que le rodeaba. Se involucró en el crecimiento de su hijo profundamente. Decidió dejar una huella en el corazón y en la mente de él. Usted dirá, pero si era el Hijo de Dios, Santiago no lo necesitaba. Claro, su parte divina, su naturaleza divina no lo necesitaba, pero el ser humano sí. El ser humano necesitaba a mamá. Y ella no renunció a eso. Y miren lo que hizo. Si usted me quiere acompañar en el capítulo 2, donde estaba. En el versículo 39, 40 dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Usted dice, pero acá no aparece María. Estafa, devuélvame la plata. No, tranquilo. La mujer en Israel era la encargada de darle la educación a su hijo. El hombre se dedicaba a trabajar, la mujer quedaba en el hogar. ¿Y qué pasó con Jesús? De esa adolescente que no sabía leer ni escribir, que era un analfabeta, él se llenó de sabiduría. Y ojo, ¿cuántas veces me he puesto de excusa? No, pero yo no terminé el primario y el secundario. ¿Qué influencia voy a hacer? No, yo no puedo, porque yo no estudié, yo no hice. Y María nos miraría como diciendo, yo crié al Hijo de Dios. ¿Cuántos están ahí? ¿Se imagina enseñarle al que creó la ley de Moisés la ley? El que se corajudo. ¿Se imagina decirle, Jesús, lavate los dientes y que te mire y te mire la misma persona que te creó a vos? Complicado, ¿no? Jesús, tendete la cama. Y que Jesús te mire, pero soy el alfa y el omega. Pero dice que él se sujetó a su padre. Vio tanta autoridad, vio tanta espiritualidad en José y María, que él se sujetó a su padre. ¿Quiere que los hijos se sujetan? Enséñele. Aquellos que todavía son menores, enséñele. Con su ejemplo. María, una mujer analfabeta, llenó la casa donde crecía Jesús de sabiduría. Ella no sabía leer y escribir, pero sí sabía que era tener fe en Dios. Me imagino las noches. La mujer judía era la encargada de enseñarle
Estoy terminando ahora. El Shema Israel. El Shema Israel es Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 3, que dice: oye o escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es Dios. La primera oración que tenía cuando amanecía cada judío era esa, y la encargada de que él se lo aprendiera de memoria era la mamá. La primera prédica, seguramente en el corazón de Jesús nació gracias a María, a la influencia poderosa de una madre de oración y de fe. Porque cuando te ven orar, te van a imitar. Cuando te ven confiar, te van a imitar. Cuando te vean descansar en Dios, te van a seguir. Aunque los veas renegar, aunque te hagan la cara media rara, pero ellos van a saber que hay un lugar donde Dios responde, donde Dios actúa. Tu testimonio, tu historia, que por ahí te van a decir otra vez la misma historia. No importa. No importa. María marcó la infancia de Jesús con buenos recuerdos. Con amor. Hermanos, ¿cómo estamos compartiendo nuestra vida con la gente que está alrededor nuestro? ¿Qué recuerdos les pusimos en la mente? Que se guardarán en su corazón cuando son adultos. ¿Cómo me doy cuenta, Santiago? ¿Cómo los ves que viven? Pero la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y todos nos podemos volver a Dios. El desarrollo de María en el Evangelio tiene una parte extraordinaria, porque ella vio el fruto de lo que sembró. Jesús estaba en la cruz agonizante, según Juan 19. Su rostro despedazado, su quijada salida, su cuerpo desnudo, aunque en las pinturas se lo pinta con ropa interior, pero los judíos no tenían ropa interior. Estaba desnudo. Los judíos no se desnudaban ni siquiera ante su esposa. Imagínense la humillación de que te vea tu madre desnudo, vencido, aparentemente. Y en ese momento, dice la Biblia que se acercó y Jesús tiene el acto maravilloso de, en medio de sentir sus manos y sus pies clavadas en la cruz, con el dolor extremo de no poder respirar bien por la postura en la que está en la cruz. En ese momento piensa, mi madre se va a quedar sola. Y lo ve al único discípulo que tuvo un poquito de fe y estaba en la cruz y lo llama Juan. Y le dice, hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hija. Y el evangelista, el mismo que escribe, Juan, el mismo que luego fue el hijo adoptivo de María, dice, y desde ese día Juan la recibió en su casa, se fue a vivir a su casa. Ella le sembró principios del reino. Ella llenó su vida de lo mejor que tuvo en su mano. Si usted ha hecho eso, quédese tranquila, que en el final, en el momento de Dios, usted va a ver el fruto de lo que sembró. Esa persona se va a acordar de los valores y va a volver en sí y va a decir, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de que a nadie se lo deja solo. Ese valor en Jesús quedó tan plasmado en su infancia que cuando era un adulto sufriendo, el primer pensamiento que tuvo es, mamá, el Hijo de Dios, el que según el autor de Hebreos es el que creó la vida, los planetas, el universo, pensó en su madre en ese momento y dijo, alguien la tiene que cuidar en sus últimos años. Hermanos, esta gran mujer, extraordinaria mujer, hoy nos deja un mensaje. ¿Usted sabe que María predicó una vez en la Biblia? ¿Sabía eso? El único momento donde da un concepto teológico María fue en una boda. Ella estaba invitada
como toda mujer humilde, no sabía mucho de la palabra de Dios, pero dijo un concepto que hasta hoy debería ser predicado en las iglesias evangélicas. Juan capítulo 2, versículo 5 dice esto: hagan todo lo que Jesús les diga. Y en este momento, la Virgen María también te dice lo mismo a vos. Hace todo lo que Jesús te diga. Hoy esas palabras te siguen hablando. ¿Querés ver la victoria de Dios en tu vida? ¿Querés ver tu familia transformada? ¿Querés ver milagros de parte de Dios? Hacé lo que dice la Virgen María. Todo lo que Jesús te dijo, hacele caso. Ella lo aprendió en todos los 30 años que compartió con él. Y aun cuando Jesús murió y aún ascendió al cielo, ella seguía buscando a su hijo. ¿Usted sabía eso? Ella seguía reconociendo que tuvo en el vientre al Hijo de Dios, pero que también era Dios. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos los discípulos perseveraban unánime en oración y en ruego con todas las mujeres, y entre ellas María, la madre de Jesús. Verlo muerto es su hijo. Verlo muerto no mató la fe de esa mujer. Verlo muerto en sus brazos no le mató la fe a esa mujer. Yo quiero esa fe. Porque todos los otros estaban a lo lejos llorando, pero solamente María sabía lo que se sentía frente a la cruz. Y esa mujer no dejó de creer. Hermanos, la Virgen María, después de Jesucristo, debería ser el segundo ejemplo humano 100% que deberíamos seguir en nuestra vida. Una mujer. Voy a cerrar con esta frase, la prédica. A una mujer se le alumbró sobre un hijo que traería el reino. Y también una mujer, María Magdalena, fue la primera que recibió el mensaje de la resurrección. Mujeres son tan importantes que en la ley anterior no participaban, pero en el ministerio de Cristo, en la ley de Cristo, Él vino por una mujer y Él se anunció como el Salvador a través de una mujer. Miren cuánto las ama, cuánto las honra, y en sus manos son útiles para Dios. No son un desperdicio, mentira del diablo, de las malas relaciones, de las malas decisiones. Pero hoy es el tiempo de tomar una decisión en Dios. Si nos consagramos juntos, hermanos, hermanas, vamos a ver milagros, vamos a ver gente volverse de las tinieblas a la luz. Vas a ver tus parientes tirados en este piso, orando. Pero hay alguien que necesita pagar el precio que María pagó. Heme aquí, Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad.